Vaya Montaraces, buenas noches. Hoy nos vamos a las dos torres, los Uruk-hai. Es el capítulo en el cual Tolkien nos presenta un poquito, para que conozcamos un poquito a los orcos, ¿no? Cómo son, qué piensan, ¿no? De dónde vienen y a dónde van. Él dijo claramente que los orcos son el mal y el mal solo se lo combate. Que eso es una frase que hemos usado muchas veces y también para atacar esa mierda de serie hecha por Amazon, el cual pues hay que buscar el lugar del orco en el mundo y toda esa mierda. Pero sí que es verdad que en este capítulo pues se nos muestra un poquito pues cómo se sienten, ¿no? Cómo quieren un poco hacer su guerra, conseguir el anillo, las diferencias entre los orcos, digámosle, más montañeros, ¿no? Los orcos más rurales y los orcos más sometidos a Sauron, los del ojo sin párpado, y también, pues como no, los Uruk-hai, los niños bonitos y cuidados de Isengard. Pues nada, como siempre empezaremos con la lectura de Gonzalo, que nos leerá unas cuantas partes, y luego pues comentamos y acabamos pues hablando de chorradas, como siempre. Muy buenas noches, Gonzalo. Ojalá Gandalf no hubiera convencido a Elrond de que nos dejara venir, pensó. ¿Qué he hecho de bueno? He sido solo una molestia, un pasajero, un bulto de equipaje. Ahora me han robado y solo soy un bulto de equipaje, pero para los orcos. Espero que Trancos o algún otro vengan a rescatarnos. Pero puedo tener esperanzas. No se mal lograrán todos los planes como quisiera escapar. Fijaos, así hablan Merry y Pippin, que han sido hechos presos por los Uruk-hai. Tras la muerte de Boromir, son hechos presos por los Uruk-hai, los orcos diseñados, entre comillas, genéticamente en la nigromancia de Saruman. Es el ejército propiamente dicho de Saruman. Han matado a Boromir y, siguiendo las instrucciones del propio Saruman, han secuestrado a los hobbits, que tienen orden de no matarlos, sino de llevarlos vivos hasta la torre de Isengard. Como podemos ver durante el capítulo, dentro de la hueste de los orcos habrá dos bandos. El de los Uruk-hai, propiamente dichos, más fuertes, más grandes, capaces de correr a la luz del sol, y el de los orcos de Sauron, que provienen de las montañas del norte, que son menos corpulentos, menos resistentes, que les afecta más la luz del sol y que desconfían de las órdenes que los Uruk-hai han recibido por parte del propio Saruman. Fijaos, dice el capítulo, luchó un rato en vano tratando de librarse de las ligaduras. Uno de los orcos, sentado no muy lejos, se rió y le dijo algo a un compañero en aquella lengua abominable. Descansa mientras puedas, tontito, dijo enseguida en la lengua común. El orco está hablando en la lengua común. Descansa mientras puedas. Pronto encontrarás en qué utilizar tus piernas. Desearás no haberlas tenido nunca antes de que lleguemos a tu destino. Los orcos hablan una lengua común, tienen lengua orca, tienen la propia lengua de los orcos, pero efectivamente hay una lengua franca que se utiliza en toda la Tierra Media, como lo fue el latín en la antigüedad, como a día de hoy en gran medida lo es el inglés, como lo fue el castellano, o terminó de serlo el castellano en la historia de España en la Baja Edad Media, y a día de hoy los españoles no hablamos ni gallego, ni vascuence, ni portugués, ni catalán, hablamos castellano, es la lengua franca del medievo. Hay una lengua franca o lengua común en la Tierra Media y los orcos también la hablan. Dice después el orco, si por mí fuera, querrías morir ahora mismo. Te harta chillar, rata miserable. Se inclinó sobre Pippin acercándole a la cara las garras amarillas, blandiendo un puñal negro de larga hoja mellada. Quédate tranquilo, te haré cosquillas con esto. No llames la atención, pues yo podría olvidar las órdenes que me han dado. Malditos sean los Isengardos. Fijémonos que quienes hablan son dos orcos del norte, que no forman parte de la hueste de Isengard, de la hueste de Saruman, y que, como vemos, ya están anunciando que hay una disparidad de pareceres entre esos orcos Uruk-hai y los orcos del norte respecto de qué hacer con el botín de guerra, la orden que han recibido de llevarse hasta la torre de Isengard y frente a Saruman a los hobbits. Pippin descubrió sorprendido que mucha de la charla era inteligible. Algunos de los orcos estaban usando la lengua común.
En apariencia había ya miembros de 2 o 3 tribus muy diferentes, que no entendían la lengua orca los unos de los otros. La irada disputa tenía como tema el próximo paso, qué ruta tomar y qué hacer con los prisioneros. No hay tiempo para matarlos de un modo adecuado, dijo uno. No hay tiempo para diversiones en este viaje. Es cierto, dijo otro, pero ¿por qué no eliminarlos rápidamente y matarlos ahora? Son una maldita molestia y tenemos prisa. Se acerca la noche y hay que pensar en irse. Órdenes, dijo una tercera voz gruñendo roncamente. Matadlos a todos, pero no a los medianos. Los quiero vivos, aquí y lo más pronto posible. Esas son las órdenes que tengo. ¿Para qué los quiere?, preguntaron varias voces. ¿Por qué vivos? ¿No son acaso una buena diversión? No. He oído que uno de ellos tiene una cosa que se necesita para la guerra, un artificio élfico o algo parecido. En todo caso, sean interrogados. ¿Eso es todo lo que sabes? ¿Por qué no lo registramos y descubrimos la verdad? Quizá encontremos algo que nos sirva a nosotros. Muy interesante observación, dijo una voz burlona, más dulce que las otras, pero más malévola. La incluiré en mi informe. Los prisioneros no serán registrados ni saqueados. Esas son las órdenes que yo tengo. Y también las mías, dijo la voz profunda. Vivos y tal como fueron capturados. Nada de pillajes, así se me ordenó. Bien, fijaos que aquí lo que tenemos es lo que va a ser el meollo del capítulo. El debate entre los orcos Uruk-hai al servicio de Saruman y los orcos del norte al servicio de Sauron, donde los segundos recelan de los primeros respecto de las órdenes recibidas. Órdenes en las que, fijaos, el jefe de los Isengardos, el jefe de los Uruk-hai, que se llama Ugluk, dice: yo soy quien manda, iré a Isengard por el camino más corto. Yo soy quien manda. Llevar a los hobbits hasta Isengard. Y fijaos que ha dicho: uno de los hobbits tiene una cosa que se necesita para la guerra. Y luego dice: un artificio élfico o algo parecido. Fijaos la noticia que tiene el Uruk-hai, Ugluk, el jefe de los orcos de Saruman, de que manejan un artificio élfico que es el anillo, claro. Es el anillo que está buscando Saruman. Más adelante dice: somos los combatientes Uruk-hai. Hemos abatido al gran guerrero. Se refieren a Boromir. Hemos abatido al gran guerrero. Hemos apresado a esos dos. Somos los sirvientes de Saruman el sabio, la mano blanca, la mano que nos da de comer carne humana. Salimos de Isengard y trajimos aquí la tropa, y volveremos por el camino que nosotros decidamos. Soy Ugluk, he dicho. Has dicho demasiado, Ugluk, se burló la voz malévola. Me pregunto qué pensarán en Lukebooth, que sea un fortín de Saruman, de los orcos del norte. Quizá piensen que los hombres de Ugluk necesitan que se les quite el peso de una cabeza inflada. Quizá pregunten de dónde sacaste esas raras ideas. ¿De Saruman quizás? ¿Quién se cree, volando por su cuenta propia y envuelto en sucios trapos blancos? Estarán de acuerdo conmigo, Grishak, el mensajero de confianza, y yo. Digo, Saruman es un idiota, sucio y traidor, pero el gran ojo no le deja en paz. Fijaos que, bueno, va a llegar a haber una pelea entre ellos. Ugluk va a tener que cortarle la cabeza a alguno de los orcos de Sauron. Ugluk saltó hacia adelante, lanzó 2 golpes rápidos y la cabeza de 2 orcos rodaron por el suelo. Este conflicto que tenemos acá, lo he dicho antes, es el que va a permitir en última instancia a los hobbits escapar. Y al mismo tiempo va a demostrar lo complicado que es ganar una guerra cuando tienes unos guerreros tan feroces, tan malévolos, tan crueles, tan sanguinarios, tan inhumanos como los orcos, pero también a veces tan idiotas. Tan idiotas, de hecho, ligeramente más listos los Uruk-hai que los otros, pero no mucho más. Entonces, fijaos cómo más adelante dice: bien, se dijo Pippin, si esa horrible criatura tarda un poco en dominar a la tropa, tengo alguna posibilidad. Había vislumbrado un rayo de esperanza. El filo del cuchillo negro le había desgarrado el brazo y se le había deslizado casi hasta la muñeca. La sangre le corría ahora por la mano, pero sentía el contacto del acero frío. Uno de los decapitados por Ugluk cae sobre Pippin, y entonces puede hacerse con el cuchillo mellado y rasgarse las ligaduras. Los orcos se estaban preparando para partir, mas algunos de los norteños se resistían aún, y los Isengardos tuvieron que abatir a otros 2 antes de dominar al resto. Hubo muchas maldiciones y confusión. Durante un momento nadie vigiló a Pippin.
Tenía las piernas bien atadas, pero los brazos estaban sujetos solo en las muñecas con las manos delante de él. Podía mover las dos manos juntas, aunque las cuerdas se le incrustaban cruelmente en la cara. Empujó al orco muerto a un lado y casi sin atreverse a respirar movió la atadura de la muñeca arriba y abajo sobre la hoja del cuchillo. La hoja era afilada y la mano del cadáver la sostenía con firmeza. La cuerda estaba cortada. Pipín la tomó rápidamente entre los dedos, hizo un flojo brazalete de 2 vueltas y metió las manos dentro. Luego se quedó muy quieto. Y se deshace de las ligaduras, pero al mismo tiempo finge llevarlas todavía. Se ha dado la posibilidad de quizás más adelante escapar. Bueno, van a cargar con los hobbits y comienzan la marcha. La marcha que les obliga a cruzar tierras de Rohan rumbo a Isengard. Cruzando tierras de Rohan acabará esa hueste de orcos del norte y del sur, de Isengard y del norte, de Sauron. Acabarán poniendo en aviso a los jinetes de Rohan, lo veremos un poco más adelante. Dice, no podré escapar, se dijo Pippin, pero quizás deje alguna huella nítida en este suelo húmedo. Se tanteó el cuello con las manos tapadas y desprendió el broche que le sujetaba la capa. El momento en que unos brazos largos y unas garras duras lo alzaban en vilo, soltó el broche. No sé por qué lo hice. Si los otros escaparon, lo más probable es que hayan ido con Frodo. Fijaos que en realidad se acaba de romper la comunidad. Boromir ha muerto. Merry y Pippin no saben que Frodo y Sam han escapado por su cuenta en una canoa y van a hacer su propio camino del héroe, por decirlo así, su propio calvario hasta la grieta del destino. Y aparte han quedado el enano, el elfo y Aragorn. La comunidad está rota. Merry y Pippin no lo saben, pero deja el broche por si pasan por allí y alguien lo ve, da la casualidad de que lo vean, sepan que Merry y Pippin están todavía vivos. Recordar que Merry y Pippin, después de este capítulo, que escapan de los orcos, se meterán en el bosque de Fangor y encontrarán a Barbol, que hemos hablado de ello en otro capítulo, Barbol que acabará levantando a los Ents en su rebelión contra los destrozos, los estragos, que son un símbolo de la industria y del progreso, los estragos de Saruman en Isengard. Bien, en cualquier caso, el capítulo continúa con lo que van a ser las penurias y la crueldad de los orcos con los hobbits. Cargan con ellos, los quieren llevar a Saruman, pero los tratan con el cuidado justo para que no se mueran. Para todo lo demás son crueles, déspotas e inhumanos. El orco es un ser realmente monstruoso. Hemos dicho aquí muchas veces, el mal no tiene derechos. Los orcos no tienen derechos. Son alimañas. Si puedes, tienes que matarlos. No hay otra opción. Entonces, más adelante diremos, fijaos, los hobbits se quedaron con los isengardos, una tropa sombría y siniestra de por lo menos 80 orcos corpulentos de tez morena, ojos oblicuos que llevaban grandes arcos y espadas cortas de hoja ancha. Ahí les tienes descrito. Entonces, los isengardos levantaron de nuevo a Merry y Pippin y se los echaron a la espalda. Luego la tropa se puso en camino. Corrieron durante horas, deteniéndose de cuando en cuando solo para que otros orcos cargaran a los hobbits, ya porque fueran más rápidos y más resistentes, o quizás obedeciendo a algún plan de Grishak. Los isengardos fueron adelantándose a los orcos de Mordor y la gente de Grishak se agrupó en retaguardia. Pronto se aproximaron también los norteños que iban delante. Se acercaban ya al bosque. Se están acercando al volver hacia Isengard. Están cruzando las llanuras de Rohan que van tocando con la frontera del gran bosque de Fangor, el bosque más antiguo de la Tierra Media, donde vive Barbol. Bueno, más adelante la carrera sigue, dice, ¿cómo podrían saber que no somos orcos?, se dijo. No creo que aquí hayan oído hablar de hobbits alguna vez. Tendría que regocijarme, supongo, de que quizá los orcos sean destruidos, pero preferiría salvarme yo. Lo más probable era que él y Merry murieran junto con los orcos antes de que los hombres de Rohan repararan en ellos. Digamos que lo que ha ocurrido es que la hueste de los orcos, los 80 orcos, han acabado efectivamente llamando la atención de los jinetes de Rohan. Jinetes de Rohan que patrullan por dichas llanuras, les han visto y les están cercando. Es cuestión de tiempo de que los orcos se enfrenten a los jinetes de Rohan. Y el miedo de los hobbits es que, llegado ese momento, esa carga, no sean capaces de distinguir a los hobbits y también los maten. Llegó la noche y los jinetes no habían vuelto a acercarse. Muchos orcos habían caído, pero aún quedaban no menos de 200. En la oscuridad temprana los orcos llegaron de pronto a una loma. Los lindes del bosque estaban muy cerca, quizá no más de 200 metros, pero tuvieron que detenerse. Los jinetes los habían cercado. Un grupo pequeño desoyó las órdenes de Ugluk
y corrió hacia el bosque. Solo 3 volvieron. Bajen a los medianos, ordenó Ugluk, sin prestar atención. A Grisha. Tú, Lugdush, toma otros 2 y vigílalos. No hay que matarlos a menos que esos inmundos pálidos nos obliguen. Si los jinetes de Rohan, los inmundos pálidos los obliguen, los matarán. ¿Entendréis? Mientras yo esté con vida, quiero conservarlos. Pero no hay que dejar que griten ni que escapen. Atadles las piernas. Y ahora no solo van a ir atados de los brazos, sino también de las piernas. La noche era fría y silenciosa. Todo alrededor de la elevación donde se ven agrupados los orcos, se alzaron unas pequeñas hogueras rojas y doradas en la oscuridad, un círculo completo. Estaban allí a tiro de arco, pero los jinetes no eran visibles a contraluz, y los orcos desperdiciaron muchas flechas disparando a los fuegos hasta que Uluk los detuvo. Los jinetes no hacían ruido. Más tarde en la noche, cuando la luna salió de las nieblas, se los pudo ver de cuando en cuando, unas sombras oscuras que a veces la luz blanca iluminaba un momento, mientras se movían en una ronda incesante. Es una noche muy tensa. Están separados solo por la negrura de la noche. A un lado los jinetes de Rohan, en la loma junto al bosque, los orcos, de Sauron y de Saruman, cargando a los hobbits, con la misión de llevarles de vuelta. Aunque dentro de la propia hueste, los orcos de Sauron están conspirando contra Ugluk, el líder de los Isengardos. Fijaos que de hecho más adelante dirá, bueno, mis pequeños, dijo Grisha en un susurro sofocado, disfrutando de un bonito descanso, no en una muy buena posición quizá, espadas y látigos de un lado y lanzas traicioneras de otro. Las gentes pequeñas no tendrían que meterse en asuntos demasiado grandes. Los dedos de Grishak seguían tanteando. Tenían los ojos una luz que era como fuego, pálido pero ardiente. Les está registrando. A ver si encuentra el artilugio élfico, es decir, si encuentra el anillo único. Dice, la idea se le ocurrió de pronto a Pippin, como si le hubiera llegado directamente los pensamientos que urgían al orco. Grisha conoce la existencia del anillo, está buscándolo. Mientras Ugluk se ocupa de otras cosas, es posible que lo quiera para él. Pippin sintió un miedo helado en el corazón, pero preguntándose al mismo tiempo cómo podría utilizar en provecho propio el deseo de Grisha, actuó del siguiente modo. Fijaos. No creo que sea este el modo, murmuró. No es fácil de encontrar. ¿Encontrar? Dijo Grisha. Los dedos dejaron de hurgar y se cerraron el hombro de Pippin. ¿Encontrar qué? ¿De qué estás hablando, pequeño? Pippin calló un momento. Luego de pronto gorgoteó en la oscuridad. Gollum, Gollum, mi tesoro. Fijaos que este momento no sale en la película y es interesantísimo. Merry y Pippin, en este caso Pippin, se las está apañando para engañar al orco que conspira contra Ugluk, que está registrando a los hobbits por su cuenta y que considera que puede a lo mejor encontrar ese artilugio élfico y quedárselo él. Imaginaos encontrar el anillo que haría el idiota de Grishak, el orco de Sauron, con dicho anillo. Los hobbits sintieron que los dedos se le crispaban a Grishak. Eso es lo que quieres decir, ¿eh? Muy bien, pero muy peligroso, mi pequeño. Quizá, dijo Merry, atento ahora y advirtiendo la sospecha de Pippin. Quizá y no solo para nosotros. Claro que usted sabrá mejor de qué se trata. Lo quiero o no y qué daría por él. Que si lo quiero, que si lo quiero. ¿Qué daría por él? ¿Qué queréis decir? Queremos decir que no es bueno tantear en la oscuridad. Podríamos ahorrarle tiempo y dificultades, pero primero tendría que desatarnos las piernas o no haremos ni diremos nada. Luego están intentando negociar con Grishak alguna manera de engañarle, aunque saben que no llevan el anillo. Pero fijaos que no va a servir porque va complicándose la situación, lo que es la conversación con el orco, hasta que, fijaos, dice, de pronto los alzó a los dos. La fuerza de los largos brazos y los hombros era aterradora. Se puso a los hobbits bajo los brazos y los apretó ferozmente contra las costillas. Unas manos grandes y sofocantes les cerraron la boca. Luego saltó hacia adelante el cuerpo inclinado. Así se alejó rápido y en silencio, hasta llegar al borde de la loma. Allí, eligiendo un espacio libre entre los centinales, se internó en la noche como una sombra maligna. Bajó por la pendiente y fue hacia el río que corría en el oeste saliendo del bosque. Allí se abría un claro amplio con una hoguera encendida. Fijaos, está intentando escapar con los hobbits. Dice, luego de haber cubierto una docena de metros, Grishak se detuvo, espiando y escuchando. No se veía ni oía nada. Sin embargo, le van a ver los jinetes de Rohan. Un caballo bufó y se encabritó. Un hombre llamó en voz alta. Grishak se echó de bruces al suelo, arrastrando a los hobbits. Luego sacó la espada.
había decidido evidentemente matar a los cautivos antes que permitirles escapar o que los rescatasen, pero esto le perdió. La espada resonó débilmente y brilló un poco en la luz de la hoguera que ardía a la izquierda. Una flecha salió silbando de la oscuridad, arrojada con habilidad y guiada por el destino. Le atravesó la mano derecha. El orco dejó caer la espada y chilló. Se oyó un rápido golpeteo de cascos y en el mismo momento en que Grisa se incorporaba y echaba a correr, lo atropelló un caballo y lo traspasó una lanza. Fijaos, los hobbits son secuestrados por el orco muere a manos de los jinetes de Rohan y los hobbits quedan solos en la oscuridad, aislados y tirados en la noche. Bien, aquí es donde va a venir una escena interesantísima, porque antes de escapar, sorprende esto, ¿eh? Antes de escapar, se pueden a charlotear y a comer pan de lembas. Se relajan, comen un poquitín, descansan, se estiran un poquito y cuando ya han comido y se han relajado, entonces sí se escapan. Y entonces escapan rumbo al bosque de Fangor. Y se pueden a charlotear entre ellos de manera amigable, como si no hubiera pasado nada. Dice, parece que has mostrado mucho tino, Maese Tuc, dijo Merry. Casi te mereces un capítulo en el libro viejo de Bilbo, si alguna vez tengo la oportunidad de contárselo. Buen trabajo, sobre todo por haber adivinado las intenciones de ese canalla peludo y haberle seguido el juego. Pero me pregunto si alguien descubrirá alguna vez nuestras huellas y encontrará ese broche. No me gustaría perder el mío, aunque me temo que el tuyo haya desaparecido para siempre. Fijaos que dice Tolkien. Nadie hubiera sospechado entonces que habían pasado por crueles sufrimientos y que se habían encontrado en grave peligro, arrastrados sin esperanza al tormento y la muerte, o que aún ahora, como ellos lo sabían bien, no tenían muchas posibilidades. Están tan tranquilos comiendo pan de lembas, quitándose las ataduras, preparándose para escapar y lo hacen con tranquilidad, con alegría, desparpajo y desafectación propia de los hobbits. Bueno, el caso es que los hobbits conseguirán escapar y a la mañana siguiente, bueno, pues Ugluk tendrá que enfrentarse a los jinetes de Rohan. Ugluk, jefe de los orcos de Saruman, morirá. Y es interesante porque mmm, morirá peleando contra, me parece que es contra Éomer, eso es. Dice, así fue como presenciaron la última resistencia, cuando Ugluk fue atrapado en la linde mismo del bosque. Allí murió al fin a manos de Éomer, el tercer mariscal de la marca, que desmontó y luchó con él, espada contra espada. Y en aquellas vastas extensiones los jinetes de ojos penetrantes persiguieron a los pocos orcos que habían conseguido escapar y aún tenían fuerzas para correr. Luego, habiendo enterrado a los compañeros muertos bajo un montículo y habiendo entonado cantos de alabanza, los jinetes prepararon una gran hoguera y desparramaron las cenizas de los enemigos. Así terminó la aventura, y ninguna noticia llegó de vuelta a Mordor o a Isengard, pero el humo de la incineración subió muy alto en el cielo y fue visto por muchos ojos atentos. La expedición de Saruman fracasa. Los orcos matan a Boromir, rompen la comunidad del anillo, pero los hobbits que capturan los pierden. El anillo, por tanto, en ningún caso llega, pero tampoco los hobbits, que podían haber sido torturados o interrogados por Saruman, llegan hasta Saruman. Y tenemos una escena épica de Éomer bajándose del caballo y peleando hombre a hombre contra el jefe de los orcos, Ugluk, que nadie duda es su valor y su ferocidad, pero que quizás no era un gran espadachín. Hay que pensar que quizás los orcos no eran los mejores espadachines, ¿no?, de la Tierra Media. Entonces, bueno, el capítulo, la verdad es que, aunque parece un capítulo de transición, tiene cierta chicha, porque nos está planteando cómo tras la muerte de Boromir y que se rompa la comunidad del anillo, por un lado quedarán Aragorn, el elfo y el enano, Gimli, y Legolas, que además se cruzarán con los jinetes de Rohan, Frodo y Sam, que empezarán su aventura, su calvario, y luego la aventura de Merry y Pippin, que por un lado es estar presos de los orcos, conseguir escapar de los orcos mediante la astucia, aprovechando la oportunidad que le dan las peleas entre los orcos y que los jinetes de Rohan les cercan, escapar con su astucia y escapando entrar en el bosque de Barbol, y el encuentro recordar de Merry y Pippin con Barbol es lo que propicia la caída de Saruman. La segunda torre, la torre de Saruman, se pierde gracias a que Merry y Pippin convencen a Barbol y Barbol al resto de los Ents. Y luego ya Merry y Pippin tendrán su aventura cuando, bueno, pues en la batalla de Gondor, ¿verdad? Uno sirve al Senescal, el otro va en el caballo con Eowyn, ¿verdad? En la batalla en la que luchará
no me sale ahora el nombre, el mago de Akbar, ¿verdad? Rey El brujo de brujo, Akbar. el brujo de Akbar, exacto. Entonces, Merlin y Pippin han empezado el capítulo leyendo cómo se siente en un bulto, cómo se siente en un paquete, cómo se sienten que no pintan nada. Esa sensación de no pintar nada se repetirá después en Gondor, la tienen sirviendo al senescal de Gondor, la tienen yendo de paquete en el caballo de Eowyn, etcétera. Pero al final salvarán a Faramir, al final clavará su espada en el brujo de Ámbar y propiciará su muerte, y al final habrán propiciado a través de Barbos la destrucción de Saruman. O sea, estos dos personajes, cabeza loca o cabeza hueca, acaban teniendo un papel fundamental. E incluso pasan por la prueba dura de ir cargados por los Uruk-hai, por los orcos, que no dejan de trasladarles crueldad todo el rato. Crueldad, está muy bien retratada la crueldad de los orcos, que bueno, pues no puedes evitar saber que efectivamente pues no tienen derechos, aunque Ugluk, ¿verdad? El jefe de los orcos, en la película de Peter Jackson se ha retratado casi como un orco carismático, ¿verdad? El tío mola, ¿no? Con su aspecto así, pero no deja de ser bueno, pues un ser monstruoso. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna cosilla que comentar, no lo prolongo mucho más por ahora, si tenéis ahí alguna cosa que decir. Yo antes de entrar al trapo del capítulo, quiero decir que este capítulo para mí es especial, menos la primera vez que lo leí, fue a partir de la primera vez, fue ya la segunda, tercera, y esta vez que lo he vuelto a leer, que es especial no solo por lo que es el capítulo en sí, sino por lo que entraña. Hay un nombre que has dicho mal muchas veces, y me dan ganas de estrangularte, porque además tendrías que saber quién es, que es Grishnak. Grishnak, el Grishnak. orco, ¿sabes Sí, quién es el el orco, orco? sí. ¿Sabes quién se llama Grishnak? Vaya, me has El cogido ahí. conde Grishnak, Count Grishnak en inglés, Count Ah, es Grishnak, verdad, de es Burthur. Barbie Kernes, cuando tocaban Burzum. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y la Es primera vez que verdad. lo leí, no, porque Burzum lo escuché poco después de haber leído el libro. Ya Fíjate, pues cojo no Burzum. había caído, claro, es verdad que se puso ese nombre y Grishnak es el orco que se enfrenta a Auruk. Urgluk, a los Isengardos, y que está buscando el anillo y pretende hasta llevárselos, ¿eh? Pretende escapar con los dos hobbits. No olvidemos que Burzum ya es una palabra sacada, digamos, de la lengua de Mordor y que está inscrita en el anillo. Sí. Claro, Ahí voy a la tinieblas, cangrejo. Ahí voy ahora. tinieblas, eso es. Hay un momento que ha dicho Gonzalo. Dice, Grishnak dice de llevarse el anillo a Lungburth o algo así. No, sí, una fortaleza del norte. No. ¿Sabes lo que es Lungburth? Burth de Burzum es oscuridad. Lug en lengua negra es torre. Le está La Torre diciendo, Negra, le a está la Torre amenazando Negra. le está amenazando al Urujai diciéndole, mucho estás hablando tú, pero ¿qué pensarán de tus palabras en la Torre Oscura, en Barad-dûr? ¿Qué pensará Sauron de Claro. todo esto? La Torre Porque Oscura, además, fíjate, la llama en la lengua de Mordor, entonces, claro, es la Torre de la Tiniebla, la Torre Oscura, de Burth. claro, Joder, es madre mía, Lungburth. qué erudición, me encanta, macho, ahí me has pillado. Qué No, pues, bueno. y además, si te fijas, son tres grupos de orcos. Por eso hablan en lengua común. Porque están los orcos de las montañas de la niebla, los del norte, lo que se llama Moria y eso, que hablan en orco. Luego están Grishnak, que además lleva el ojo rojo, el ojo sin párpado en el escudo, que son los orcos de Mordor, que dicen, me está esperando una gula al otro lado del charco para que les lleve a los hobbits, pues si tienen anillo, pues eso luego lo está buscando. Y luego está los Uruk-hai que pertenecen a Isengard. Y por eso está la pelea entre los tres, que te fijas que, de hecho, si te fijas, Krishna, que es el que tiene la voz más malévola y burlona. O sea, los Sí, otros ese orcos es, el de la son, voz malévola, el de la claro, voz malévola. los orcos del norte son más orcos, más paisanos, más de pueblo, más, claro, no han sufrido con Sauron a lo mejor estos 1000 o 2000 años de esclavitud. Han estado en Moria o han estado en la montaña anuladas, libres, por así decirlo, de la tiranía de Sauron, o de la mano de hierro de Sauron. Y por eso son diferentes de ellos. No, no, a mi modo de entender, los orcos del ojo sin párpado serían los orcos de ciudad. Los de Mordor son los ciudadanos civilizados que van de élite, que se creen superiores, y los otros son los orcos paleto. No, Claro, pero que, claro, está bien pensado, sí, sí. no, pero que incluso son más reflexivos. Por ejemplo, o sea, es como cuando decimos la comparación de ella la araña y Sauron, así un poco a lo bruto. Los orcos de Minas Moria piensan solo en matar, rajar, violar y lo que sea. En cambio, los orcos de la Torre Oscura tienen miedo a Sauron, tienen miedo a los Nazgûl, y si no cumplen sus órdenes, se los van a cargar. O sea, son más malévolos y son más racionales, por eso está buscando el anillo. De hecho, hay un momento en el que Uruk se ríe de los Nazgûl diciendo, un Nazgûl que es un Nazgûl que es un Nazgûl. Y claro, Snag le dice, ojo, que tú no has visto nunca ninguno, ¿sabes? Claro que hasta los orcos los orcos de Mordor tienen pánico a los Nazgûles. Claro, son tres niveles entonces. Está
Los orcos de las montañas nubladas, los más aislados, que aparecen ya en el Hobbit, y quizás los más libres de la alienación de Sauron. Los orcos del Ojo Rojo, los que realmente están en Mordor, sometidos directamente a los Nazgûl, y que serían los que están, por decirlo así, más malévolos, son capaces de hablar de manera burlona, con astucias, es el que cachea a los hobbits buscando el anillo, está dispuesto a escapar con ellos, con los dos hobbits, a hacer su propio plan, y los Uruk-hai, que son como centuriones de Saruman. Es la legión de Saruman, obedientes, fuertes, disciplinados, pero incapaces a lo mejor de hacer una visión más completa de la situación como hacen los orcos de Sauron, ¿verdad? Claro, si es que hasta malmete, porque Chris Knack le dice a los otros orcos, igual les da de comer en vez de humanos orcos. Claro, le está Ah, mal sí se metiendo lo como dice, diciendo, sí se lo dice, sí, sí, está ahí sí. metiéndole caña diciendo, a ver si aquí la llevo parda y con el descuido me llevo a esta gente Hay y un cumplo momento mi en que le misión. dice, ¿seguro que coméis carne humana o no será que coméis también carne de orco? Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que es un capítulo de los pocos, no sé cómo lo veis vosotros, en el que podemos mirar a través de una mirilla en lo que sería el alma del orco. ¿Qué es el orco? La novela no está escrita desde el punto de vista del orco, ningún orco es protagonista, apenas sabemos cómo funcionan por dentro sus cabezas, sus inclinaciones. Pues en este capítulo algo se ve su crueldad, se ve su malevolencia, se ve su ferocidad, se ve cierta incapacidad a lo mejor para ver en profundidad las cosas y entenderlas en profundidad. El Ugluk es un obediente soldado, pero apenas sabe mucho más. Y no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Es verdad que se puede decir que faltaría a lo mejor un apéndice donde pudiéramos imaginar una conversación de orcos. ¿De qué hablan los orcos? Sí, no, ¿Qué es que piensan de la guerra? en ese capítulo ya se ve la maldad que tienen, que dice, Pippin dice, cuando hablan entre ellos en lengua negra y en lengua orca, destilan odio. Y hay una cosa más que cuando Pippin tira la villa de la capa y hace que se caiga y la tira, deja en el suelo clavada, Ugluk le dice al tío, ahora, dice, es la última vez que lo haces, la próxima vez, si hace falta, te arrancaremos las piernas. Dice, pero alto, no pienses que esto que has hecho ahora, de caerte y atrasarnos, vas a salir libre, simplemente lo estás retrasando. Cuando lleguemos a Isengard te vamos a dar mal peloso para que Ah, sigamos esto. O sea, es la sí, maldad de sí, ellos. sí. Se deleitan en la tortura, varias veces lo subrayan. Se divierten torturando, tienen sadismo, son sádicos. Disfrutan torturando, disfrutan propiciando dolor, disfrutan llevando a alguien a un dolor tan intenso que te pida la muerte. Entonces son auténticos monstruos. No hay nada que hablar con ellos, lo decimos siempre. El orco es la forma pervertida, corrompida de manera absoluta y sin remisión del elfo. Creo que se explicaba en el Silmarillion o en algún apéndice del Señor de los Anillos, ya no me acuerdo. No, decía que los orcos no eran sino elfos que habían sido torturados, sometidos y machacados por Melkor ya en la primera edad, hasta convertirlos en la contraimagen de lo élfico. Y en ellos no hay redención posible. Se puede decir que son como los demonios del infierno, ¿no? Que no tienen salvación y no tienen purgatorio. Pues no hay purgatorio para el orco. El orco debe morir. Aragorn entendemos que si deja algún orco vivo después de la derrota de Sauron, lo persigue y hace campos de exterminio de orcos, ¿verdad? No creo que deje ninguno vivo. Entonces son alimañas, son alimañas. Pero aún así es interesante ver cómo en este capítulo es el único, quizás, no estoy seguro, donde vemos un poco por dentro cómo conversan o qué es lo que ocurre en la cabeza del orco. El orco está completamente subordinado, ya sea Sauron, ya sea Saruman, ya sea Melkor, ¿verdad? Está completamente subordinado. Y sin embargo es capaz de los orcos de Sauron desconfiar de los Isengardos de Saruman, de saber que hay un artilugio de por medio y uno de ellos, Conde Grisha, ¿verdad? Burzu, les cachea, escapar por su cuenta, desobedecer orden, matarse entre ellos, llegan a matarse entre ellos, Ugluk tiene que cortar la cabeza a varios, porque uno muere, el cuchillo llega cerca de Pippin o de Merry, ya no me acuerdo, y puede cortarse las ligaduras. Entonces es verdad que pocas veces podemos ver a los orcos por dentro y transmiten ser tremendamente crueles, despiadados, yo diría sádicos, pero al mismo tiempo relativamente necios, relativamente necios. Es verdad que no se les puede poner en duda el valor en general. Ugluk, tal como es descrito en el capítulo, pues no conoce el miedo, ¿verdad? Va a cumplir órdenes y le vas a tener que matar.
Y bueno, pues la pelea de Ugluk con el jinete de la marca, bueno, digna de un pequeño anexo, ¿verdad? En una película, ¿no? La pelea del orco terrible contra el jinete, que no tiene miedo, se baja y se enfrenta con él. Qué maravilla. Más cosas. Sí que tratamos, otra vez hablando de los orcos, lo tratamos en el capítulo que leímos de las decisiones de Maese Sagaz, que es cuando Ahí vuelven a hablar, exacto. Ahí hay algo de orcos por dentro, sí. digo que eso, lo del Uluk, se jacta además de los otros orcos cuando, claro, de que él no tiene miedo cuando se enfrentaron a Boromir, dice, vosotros estabais intentando huir y fuimos nosotros, los Uruk-hai, los que plantamos cara al gran guerrero y lo vencimos. Sí, 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 claro. Los orcos saben que no pueden pelear de tú a tú con un gran guerrero de la Tierra Media. El orco no tiene esgrima, ni creo que tenga estrategia, ni lucha en formación suficiente. Los jinetes de Rohan, los montaraces, alguien como Aragorn, como Boromir, como Faramir, tiene mucha más estrategia y táctica de guerra y al mismo tiempo destreza y esgrima en el combate que los orcos. Los orcos no son espadachines, no son estrategas, son saqueadores, son crueles, son feroces, cumplen órdenes, son resistentes, pueden recibir la orden de morir peleando y van a morir peleando, pero claro, su fuerte no es ser espadachines, ¿verdad? Entonces es verdad que los únicos que parece que están preparados para pelear contra Boromir, que obviamente es un gran guerrero, lo hemos dicho muchas veces, no, pues son los Uruk-hai, que han sido diseñados ya a posteriori por Saruman como una especie de... No queda claro, la novela no lo desarrolla del todo, cómo Saruman de algún modo coge a los orcos de las montañas nubladas y mediante mezclas, transmutación y genética, ¿no? Estamos imaginando una suerte de nigromancia de ciencia genética, obtiene al Uruk-hai como el monstruo total. En la peli os acordáis que es como muy espectacular, ¿no? Como nace el Uruk-hai, en la novela no se señala así, creo recordar. Pero es interesante, ¿no? Pensar cómo Saruman diseña su propia legión de orcos. Y cómo, la verdad es que daría pie a alguien que quiera hacer ensayo o hacer novela, creo que se ha escrito una novela al respecto, cómo sería contar la guerra del anillo desde los ojos, la mentalidad o la vida de un capitán de orcos, de alguien como Ugluk. ¿Verdad? ¿Os Bueno, imagináis? se le han hecho ya los anillos de poder y son, ¡ay, mira los pobres orquitos! Y se ha ido yo, o sea, que no sé si te sale la cuenta escucharlo, o leerlo, o verlo. No, yo digo más que hacer una especie de pobres orquitos, que tiene cojones, ¿verdad? Tiene cojones. Creo que hay una novela escrita por un novelista ruso, hablo de memoria, me la han comentado alguna vez, no lo he leído, Sí, donde sí, él... escrito por un comunista, no olvidemos. Ah, pero es verdad, ¿no? Ha escrito una novela en la cual se cuenta la Guerra del Anillo desde los ojos de un orco, ¿verdad? Es así. Claro. Yo no me espero que sea un gran libro, no lo he leído tampoco, pero me espero más que No, sea hombre, no creo, no, revisionismo. hombre, no. Yo creo que es simplemente una ocurrencia de un novelista, ¿no? No creo que pase de la ocurrencia. Igual sale algo interesante ahí, pero no hay tanta psicología. Pero es verdad que en El Orco no hay tanta psicología como para hacer una gran novela. Pero es verdad que puede ser interesante, ¿no? Pensar qué les pasa cuál es la vida interior de los orcos. ¿Cuál es la vida interior de los orcos? Porque se saben esclavos de las fuerzas oscuras. No tienen autonomía. O sea, incluso cuando viven en las montañas nubladas, los orcos que salen en el Hobbit, simplemente están a la espera de recibir órdenes. Ellos, llegado el momento, nunca pueden articularse por sí mismos, no pueden crear estado propio, no hay un rey orco. Si lo hay, es simplemente un siervo y un vasallo de un Nazgûl o del propio Sauron. Entonces, su carácter subordinado, su incapacidad de tener autonomía, su alma necesariamente alienada a la oscuridad de Mordor, retrata hasta qué punto en realidad su vida es infeliz. O sea, solo les queda la crueldad y el embrutecimiento, porque en ellos el libre albedrío apenas existe. Yo me los imagino como los demonios de Lucifer, ¿verdad? Son seres en el abismo. El orco está en el abismo. Y lo mejor que puede hacer con él es matarle. Es así, no se puede decir otra cosa. A mí sí me gusta también la novela cómo Merry y Pippin, en un momento dado, para engañar a Grishak, invitan a Gollum. ¿Os habéis dado cuenta? Lo habéis leído, ¿verdad? Gollum, Gollum, mi tesoro. Entonces yo pregunto, que no me acuerdo ahora, ¿en qué momento Merry y Pippin han sabido de Gollum? ¿Cómo conocen la historia de Gollum? Bueno, les dicen, claro, les llegan a decir que creo que es el concilio de Elrond, que torturan a Gollum en Barad-dûr y que saben de su existencia, y de que él dijo lo de Frodo Bolsón.
y Sí, pues sí, estaban sí, lo sabe. buscándolo. Sí, Entonces, sí. claro, ellos no saben la mejor historia, pero entre lo que han leído de Bilbo, cuando se encuentran con Gollum, y luego lo que escuchan en el concilio de Elrond, suman 2 más 2. Sí, Piensa también que, tiene que venir de ahí. O sea, no sé si hay algún capítulo en el que podamos ver que Merry y Pippin, que son unos cabeza reciben la enseñanza de qué es Gollum y su tesoro. Yo creo que a lo mejor lo conocen de Bilbo a través del Hobbit. Recordar que el Hobbit es la historia que escribe Bilbo al volver de su aventura con la montaña solitaria y el dragón, y de lo que han podido inferir en el concilio de Elrond y demás. Pero sorprende de repente verles que hacen Gollum, Gollum, mi tesoro, e intentan negociar con el orco algún apaño. Entonces el orco dice, a la mierda, me los llevo. es Y que hay claro, más pues cosas aquí que no hemos comentado, pero que son cosas que pasan en Rivendell y que no comentan en el libro. Que es, por ejemplo, que Pippin se lamenta en Rivendell haber estado tocándose los huevos, mientras Merry estuvo, por ejemplo, mirando los mapas. Y sabía de Fangor, sabía de que estaban en la marca del Este, y sabían de que Fangor era un sitio peligroso, o se dice que era peligroso, pero no sabe por qué. sí, uno de ellos lamenta no haber ojeado ni un solo libro en su vida, ni aprovechar de los mapas y libros de Rivendell, y el otro ha ojeado un poco, tampoco mucho, que los dos son unos cabeza huecas, pero hay uno que ha ojeado un poquito y puede orientarse en la llanura de Rohan de dónde se encuentran y a dónde tienen que escapar. Merry y Pippin son dos personajes, igual que hemos hablado ahora de los orcos, como personajes de la novela, que bueno, pues pocas veces les ves su alma. Quizás el orco que mejor conocemos es Ugluk. Estoy pensando que el que más conocemos su personalidad es Ugluk, que es un centurión, ¿verdad? Es un centurión de Saruman. ¿Eh? De hecho, habla elogiosamente, él dice, nuestro maestro, Saruman el sabio, el de la mano blanca. O sea, parece que le habla con admiración. Es interesante porque en ese comentario que hace Ugluk respecto de Saruman, no habla con miedo. Recordar que el resto de orcos hablan con miedo reverencial de los Nazgûl y de Sauron. Son esclavos, hablan con un tono reverencial de sometimiento. Sin embargo, Ugluk, si no me equivoco, cuando menciona a su amo, habla con orgullo, con orgullo. Está orgulloso de ser centurión de Saruman. No sé si os parece eso. Sí, pero es que también es diferente. Piensa que Saruman, que puede llevar corrompido 100, 200 años. ¿Cuánto tiempo lleva corrompido Sauron? Claro, la vileza de uno y del otro no es la misma. De hecho, Yeah. Claro, Saruman empieza a enajenarse a partir de ahora. claro, y también pensad que, por ejemplo, Saruman, al final, no son unos orcos de mierda que tuviera por ahí, son otras gos apestosos de Moria, son sus Uruk-hai, son su tropa de élite, son sus boinas verdes. Posiblemente los tratará de puta madre, No, los da de ¿sabes? comer Porque, carne humana, los da de comer carne claro, humana. este es el tema. Otra cosa, chicos, que hablo de memoria, como muchas veces, porque yo al final las cartas de Tolkien las leí cuando era un niño y el alcohol y la violencia hacen que mi mente esté putrefacta, ¿sabes? Pero os voy a decir dos cosas que recuerdo, pero que pueden ser que no sean verdad. Luego, alguno de los que vea estos vídeos, pues que diga en YouTube que soy un gilipollas, que me parece bien. A Tolkien le preguntaron por qué Merry y Pippin hacen lo de Gollum, ¿vale? A Tolkien le preguntaron y recuerdo que él decía que Merry y Pippin conocían la historia abreviada y falsa de Bilbo, que no ha hablado nunca del anillo ni de nada, sino el tema de que él habló de los acertijos en la oscuridad y demás, y lo contó. No olvidemos que Bilbo, como buen abuelo cebolleta, se pasó la puta vida contando esa única aventura que había tenido, que al final era el único tío que había tenido una aventura en toda la comarca. Sí, sí, Pues sí. se entendía que Merry y Pippin conocían esa historia porque era como el greatest hits, ¿no? de Bilbo, y luego decía que se sobreentendía que aunque no estuvieron invitados al concilio de Elrond, en el concilio de Elrond que se explica la verdad, la historia de la verdad, ¿vale? De cómo fue y el tema de que había un anillo en todo eso y tal, pues que luego se entiende que se vean familiarizados con esa historia sin ningún tipo de problema. Y entonces yo recuerdo leer esta carta, Qué esas interesante, miles qué interesante. y tal, pero bueno, es eso, al final este tipo de cosas que salían en la historia de la Tierra Media y todas estas cosas que no he revisitado de mayor, pero que hay retazos de cosas que se me quedan. Qué interesante y también interesante lo que dices, ¿no? De Saruman crea sus boinas verdes y los da de comer carne humana y establece una relación de lealtad, de admiración.
Es interesante porque efectivamente el resto de los orcos son esclavos alienados de Mordor, no pueden elegir. Posiblemente los Uruk-hai tampoco, pero en Ugluk, que quizás es el orco que mejor vamos a conocer de todas las novelas de Tolkien, en Ugluk él está orgulloso de ser centurión del mago blanco, dice, el mago sabio le llama, somos guerreros del mago blanco, de su sabiduría. Y entonces Grisha le dice, ¿quién se cree Saruman? Vestido con sucios trapos blancos, le desprecia. Entonces hay ahí, la verdad es que hay no sé, no se desarrolla, pero hay cierta chicha, hay ciertas pistas para indagar en esa figura que todos hablamos tanto, los orcos del Señor de los Anillos, para entender que es un poco más complejo, que hay capas en el mundo de los orcos, hay capas en el mundo de los orcos, y quizás los más interesantes sean los Uruk-hai. Los Uruk-hai son los que tienen algo más de, no sé, de chicha, hasta el punto de que pueden admirar a Saruman. Nos da de comer carne humana, es el de la mano blanca, es nuestro maestro. Tienen algo como de discípulos enfebrecidos del mago blanco. Entonces, a mí eso me parece interesante. Me parece interesante cómo Saruman crea unos orcos que sienten por él admiración enfermiza, ¿no? Hacia su maldad, su sabiduría de maldad. Y por otro lado, Merry y Pippin, lo he dicho antes, fijaos que parecen dos personajes accesorios, secundarios, pero ellos están detrás de la derrota de Saruman por parte de Barbol, están detrás de que Faramir no muera en la pira funeraria que prepara el senescal de Gondor, y está detrás de la lucha de Éowyn con el Nazgûl y cómo la espada que obtuvo en los túmulos, ¿verdad?, es la que acaba provocando la muerte del brujo. O sea, ahí hay unos personajes aparentemente secundarios y cabeza de chorlito que, sin embargo, ostras, acaban jugando un papel interesantísimo en la novela. Lo cual, bueno, pues enriquece el relato y de nuevo nos traslada la idea tan tolkieniana de que los humildes, los pequeños, los que aparentemente son secundarios y accesorios, si cumplen con su misión, si se mantienen firmes, al final aportan tanto como el más heroico. Y que también eso es algo que siempre está presente en la obra de Tolkien. Claro, es que a eso voy, que si te fijas que este capítulo es otro capítulo más, igual que muchos más de los hobbits, en los que siempre ellos se lamentan de por qué estamos aquí cuando podíamos haber elegido, en el que están esperando que venga un Deus Ex Machina a salvarles. Y Sí. al final ellos, en un momento dado, consiguen dar con la solución y consiguen hacer un acto heroico, algo, bueno, heroico para ellos quizás, para sobrevivir. Y es la diferencia de los hobbits al resto de la Compañía del Anillo y al resto de personajes de la novela. Siempre todos son grandes héroes que están dispuestos a luchar hasta la muerte y que están dispuestos a dar su vida. Los hobbits son esos héroes, esos seres que no se consideran héroes, que no quieren dar la vida porque ellos consideran que siquiera tienen que estar allí y pese a todo se reponen a sus miedos, se reponen a sus problemas y consiguen salir del sitio o salir del atolladero. Sí, 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 ese es el encanto en parte de los hobbits. No, ellos no contaban con tener aventuras heroicas, no contaban con verse metidos en semejante follón, pero una vez en el ajo, sin dejar de ser hobbits, demuestran coraje, paciencia, astucia, resistencia, nobleza y participan de manera grandiosa en la aventura. Que, por cierto, lo hemos dicho, hay que subrayarlo. Acaba de morir Grishak. Se han quedado tirados en la loma. Los orcos quedan a un lado, los jinetes derrojan a otros, cogen el cuchillo, se liberan y en lugar de escapar, lo primero que hacen es comer y charlotear entre ellos. Y luego ya se van acercando a la linde del bosque y desde la linde del bosque al amanecer, cuando va a salir el sol, ven la última pelea de los orcos asediados por los jinetes de Rohan y Ugluk peleando mano a mano, espada a espada, con el guardián de la marca, Eomer, me parece que se llama, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad, en la novela no sé si sale esa escena en la que Ugluk muere peleando con el jinete de Rohan, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? En la película. No, sabe que los atacan, salen escenas rápidas de pisadas y tal, y luego sale ya la charla entre Aragorn y los Rohirrim, que le cuentan la historia y salen, y cuando se pone Aragorn a buscar las huellas, es cuando se salen imágenes de batallas rápidas, caóticas, y dice, oh, ¿para qué pasaba esto? ¿Para qué pasaba otro? Y entonces se reconstruye, pero no se ve la batalla en sí. Ah, o sea, no se ve esta escena.
Hombre, es una escena cinematográfica, ¿no? El gran centurión de Saruman peleando con el guardián de Rohan. Está muy bien. Lástima que Peter Jackson no lo sacara. En fin. Mira, Bueno, sí, te... he encontrado el párrafo para leerlo del que están comiendo, que dices, los hobbits comieron 1 o 2 trozos cada uno. El sabor les trajo el recuerdo de unas caras hermosas y de risas y comidas sanas en días tranquilos y lejanos ahora. Durante un rato comieron con aire pensativo, sentados en la oscuridad, sin prestar atención a los gritos y ruidos de la batalla cercana. Pippin fue el primero en regresar al presente. Tenemos que irnos, dijo. Espera un momento. Fíjate, se sientan a disfrutar de la comida, se relajan. La verdad es que, lo hemos dicho tantas veces, el Hobbit como concepto, igual que Aragorn, igual que Gandalf, como concepto, no sé, pues son arquetipos valiosísimos. En realidad la novela, a veces la critican, seguro que lo sabéis, porque no tiene desarrollo de personajes, no es una novela psicológica con un gran desarrollo de personajes. Y esto se entiende tan fácilmente porque los cuentos de hadas no tienen desarrollo de personajes, las leyendas no tienen desarrollo de personajes, el cantar de Miocid, el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos no tiene desarrollo de personajes, la saga de Egil Skallgrímson, las sagas vikingas, ¿no? De Snorri no tienen desarrollo de personaje, porque por lo general el personaje es un arquetipo. Es decir, es más una idea, un principio. Entonces, Gimli es una idea, un principio, Aragorn es una idea, un principio, los hobbits son una idea, un principio. Y es verdad que Frodo y Sam tienen más chicha, y es verdad que en Aragorn hay más cuitas que en Merry y Pippin, pero tienen una dimensión arquetípica. Entonces, la novela no es una novela de personajes en ese sentido, de personajes que evolucionan y cambian. No sé, estoy pensando, quien nos siga seguro que ha leído, conoce, ¿no? Juego de Tronos. Los personajes cambian mucho, les pasan cosas, se transforman por dentro. Entonces, esa experiencia biográfica del personaje está más presente en una novela de esa índole que en las de Tolkien, donde la biografía del personaje, por intensa que sea, apenas modifica el arquetipo que a cada personaje le corresponde. Y eso ocurre en Faramir, ocurre en Boromir, o ocurre, por supuesto, en los orcos de una manera genérica, tiene una dimensión arquetípica. Y bueno, pues, y ocurre, yo me atrevería a decir, incluso en el arquetipo de los jinetes de Rohan, que los comentamos, me parece, en el capítulo anterior. Sí, pero no, es incierto, ¿sabes? Vale, no hay quizá un desarrollo psicológico de los personajes, pero es que para empezar es una obra muy coral esta, y no tienes 9 temporadas como Juego de Tronos o 9 libros como hizo el otro. Pero es que además aquí sí que hay una evolución, como bien dice, está el camino del héroe, y hay personajes, por ejemplo, Aragorn al principio es un montaraz, y al final reconoce su destino, que es el de ser rey. Sí, Luego pero los no se hobbits, modifica, pero no se modifica como arquetipo, el rey que vendrá. sí, Él nunca se sale de su papel, el rey que vendrá. pero tiene sus dudas. Frodo y Sam sí tienen sus cosas. En Frodo y Sam hay algo más de trabajo de psicología, incluso en Gollum, que posiblemente es el retrato psicológico que más perfila Tolkien, donde más se esfuerza, porque es el personaje más complicado, hostias. O sea, es que ha sido Sméagol, Gollum, lo de Gollum, hay un problema psicológico. Pero creo que para los demás, a lo mejor me equivoco, no, fíjate, Gandalf. Es verdad que pasa de Gandalf el gris a Gandalf el blanco, pero el arquetipo es el mismo. Es el antagonista de Sauron, es el enviado, es el guardián de la tradición, es el depositario de la sabiduría. Pero yo sí que creo que mayormente tienen esa dimensión arquetípica, aunque Aragorn, conforme avanza el relato, va asumiendo con mayor claridad su destino, obviamente. Igual que Frodo va asumiendo la maldición que implica el anillo. No, él está maldito. Hay un momento que Frodo sabe que está maldito. Y Sam se va dando cuenta desde su ignorancia de la dimensión épica que tiene lo que están viviendo. Es decir, hostias. O sea, al final, cuando los dos ya van rumbo a la grieta del destino, ostras, los dos se han dejado de ser unos simples hobbies, se han abierto a la dimensión trascendente de la aventura que tienen por delante. Pero vamos, yo creo que aún así, mayormente son personajes arquetípicos, pero muy bien logrados. El arquetipo del hobbit es maravilloso. Es todo un acierto literario. Gandalf, aunque es un arquetipo que es fácil reconocer en Odín o en el mago Merlín, sin embargo aquí se convierte en un personaje de novela. Está muy bien traído. Y el propio Aragorn, el rey que vendrá, el rey sin espada, la tierra sin rey, la espada rota, la espada forjada, todo esto son historias del grial, arquetipos griálicos. Pues los encarna de una manera maravillosa Aragorn.
Sí, pero Perdona, sí. como bien has dicho tú, Gonzalo, es lo que eso, pero que eso, o sea, estamos hablando de un cuento, una historia y tal. Si hay personas que son arquetípicos, como puede ser Gandalf, es arquetípico, o como puede ser el guerrero, como es Faramir, que es un arquetipo, o Boromir. Pero yo te digo yo creo que tanto en los protagonistas que resumiendo serían Aragorn y Frodo y Sam, yo creo que sí que está el camino del héroe y hay un crecimiento personal de ellos. Sí, tienes razón. Tienes razón que esos tres, sin dejar de ser arquetípicos, son los que pasan la prueba. Del vagabundo al rey. O sea, Aragorn pasa de vagabundo, Montaraz es vagabundo, de vagabundo a rey. Y al mismo tiempo, los hobbits, Merry y Pippin nunca dejan de ser cabezas de chorlito, nunca dejan de ser hobbits así un poco cabezas de chorlito, pero Frodo y Sam no pueden volver a ser nunca más cabezas de chorlito. Ya no pueden bromear y reír como ríen los hobbits, especialmente Frodo, que va con la herida dentro, lo hemos leído, y al final tiene que cruzar a Valinor. Nunca sana la herida. Entonces sí que es verdad que en esos tres personajes hay más desarrollo. Hay una frase que has leído tú que es también algo muy recurrente en el libro, que es el destino o la providencia, que es cuando tú has leído lo de la flecha, que dice, una flecha salió silbando de la oscuridad, arrojada con habilidad o guiada por el destino, y le atravesó a Grisnack la mano derecha. Es algo que siempre se va repitiendo en toda la obra. Sí, sí. Sí, el Espíritu Santo no se aparta. El Espíritu Santo participa providencialmente. La mano con la que quiere matar a los dos hobbits antes de que los jinetes de Rohan le maten a él es la mano que recibe la flecha. Y entonces sí, los jinetes de Rohan le lancean. Y se acabó Grishak. Oye, que me pregunto que por qué Bar Vikernes se hizo llamar Conde Grishak. De todos los nombres de orcos ya podía buscar otro. Grishak es un personaje un poco, no sé, Es que es quizás, bueno, le da... quizás el único orco sí que tiene un papel importante en la obra, y claro, como es joven y eres maligno y eres oscuro, pues es un nombre de malote, Ya, ¿no? ya, 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 claro, claro, claro. Quizás es porque Barbicnes es gilipollas. Sí, sí, lo sabemos todos. O sea, creo que todos sabemos que es un grandísimo músico. Yo creo que tiene un don especial para generar atmósferas de melancolía y oscuridad, pero que son acogedoras. Las atmósferas que genera su música, incluso sobre todo los últimos discos, que a mí son mis favoritos de Burzum, los que hizo después de salir de la cárcel, tanto los que ha hecho de música ambiental como los que ha hecho con guitarras. No me importa decirlo, la música que hace Burzum o Bar Vikernes tras salir de la cárcel, no exagero, creo que está entre la música que más me gusta de mi vida. Esas atmósferas envolventes, melancólicas, oscuras, pero acogedoras. Y por supuesto, Philosophem, yo creo que es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. Tuve que mandar no sé fue si en qué aniversario el Popular 1, los que me conocéis sabéis que leo el Popular 1 desde hace 30 años todos los meses, que para un aniversario del Popular 1 me pidió César Martín, el director o redactor jefe del Popular 1, que pusiera un disco favorito y lo comentara. Y yo comenté el Philosopher de Barbikernes. Barbikernes de él. Me encanta Philosopher. Luego en Twitter me ha bloqueado. Toda una bronca con él, porque sabéis que él dice que todos los españoles son moros, que si no tienes los ojos azules no eres blanco. O sea, está en el racismo nordicista radical. Barbikernes está en el racismo nordicista radical. Y si no tienes ojos claros, el pelo rubio, no eres blanco, literalmente. Y por supuesto, España todos moros y no hay nada. Bueno, pues es un gilipollas. A mí me llegó a bloquear. Pero su música a mí me encanta, las atmósferas que se genera su música me encantan, y él siempre ha estado inspirado por Tolkien. Lo ha dicho siempre, que se inspiró en El Señor de los Anillos cuando. De hecho, yo creo que tiene un vídeo, ya no recuerdo si es en un vídeo o incluso a lo mejor lo puso en Twitter, ya no me acuerdo, donde él contaba cómo leer El Señor de los Anillos y jugar al juego de rol original de Señor de los Anillos le cambió la vida. Que él entró en un mundo de fantasía donde toda la dimensión arquetípica del Señor de los Anillos le penetró para siempre. Y él, bueno, pues tiene es un tolkieniano, a ese nivel es un tolkieniano, torcido y delirante con su racismo nordicista, pero es un tolkieniano. Y bueno, pues maldita sea, genio y figura, es un gilipollas, pero fíjate, el grupo lo llamó Burzum, tinieblas, oscuridad, ¿no? En el anillo. Atarlos a todos a las tinieblas, atarlos a todos a Burzum. Joder. Sí, no, a ver, Perdona este comentario que he hecho Barbickernes, pero bueno, esto es una tertulia, así que se puede hacer. sí, no, pero es verdad, sí, es gilipollas, pero claro, al menos también es honesto, porque él, aunque él es pagano y anticristiano, él no ignora y reconoce la influencia cristiana en la obra. No es como otros Claro, que encima la niega, esta al menos la reconoce que existe.
Hombre, no puede negar que Tolkien es católico, Hay que muchos es que lo hacen. católico en Inglaterra, es decir, en un territorio hostil. Más le valdría saber que es católico porque su mentor de niño es un cura español gaditano, que hay que decirlo las veces que haga falta. Un cura católico español gaditano es el que cuida de los Tolkien cuando son niños. Joder. Frodo en sí mismo está haciendo una especie de calvario, de pasión, carga con su cruz, el anillo como quien carga con la cruz el pecado de los hombres. Entonces hay una dimensión católica y cristiana. Pero bueno, Tolkien. Bar Vikernes es un gilipollas, porque está totalmente enloquecido en su delirio nordicista. Un delirio nordicista en el que además él lo tiene cerrado en una cápsula argumental, por eso bloquea a todo el mundo. En cuanto le confrontas, bloquea o insulta. Se llama amor o insulto. Bueno, entonces él en esa conducta demuestra su cápsula. Perfecto. Pero, por un lado, es un tolkieniano, en el sentido de que Tolkien le cambió la vida. En parte su música está inspirada en el rollo tolkieniano y luego como músico pues nos encanta, a mí me encanta. Luego lo digo, los discos que sacó al salir de la cárcel, o sea, no dejo de escucharlos, a pesar de que él sea un imbécil, ¿no? La atmósfera, la melancolía, la oscuridad acogedora de su música. Y luego el filósofo, que bueno, pues hasta en el Popular uno cuando me pidieron comentar un disco dije, no, yo comenté el filósofo. Sí, no, y coincido contigo que le sentó bien el trullo. A mí también me pasa lo mismo. A mí los discos de Burzum de antes me gusta más por la nostalgia de la adolescencia que por la calidad musical de Eso los es, discos. eso es, eso Pero los es. que salen A nivel musical los que hacen salir de la cárcel son los mejores. Poco más ya y Ugluk, muriste peleando contra Eomer, ¿eh? Ugluk que amaba a su amo Saruman. Vamos a romper una lanza por Ugluk. Habla con admiración y respeto, con amor de su... Hay una pizca de amor, joder, en el orco. Yo diría más el cariño de un perro, porque si te fijas la frase exacta, a ver si la encuentro, que lo tengo por aquí, espera que lo leo, que lo tengo marcado aquí. Somos sirvientes de Sarman, el sabio, la mano blanca, la mano que nos da de comer carne humana, la mano, o sea, no mordemos a la mano que nos da de comer. O sea, es Ahí el amor de está, es un verdad, es perro. la de un perro, es la de un perro guardián. La de un perro guardián. Un orco no puede tener más cariño que el de un perro guardián. Lo más que llega es el perro guardián. Hijos de puta. En fin, el mal no tiene derechos, el error no tiene derechos, los orcos deben ser exterminados, Aragorn hizo campos de exterminio hasta no dejar un puto orco vivo, y Bar Vikernes, nos gusta tu música, pero nos debes un duelo al sol. España contra el petardo nórdico boreal noruego. Bueno, señores, fuerza y honor. Fuerza Pues y que honor. no.